7 de la mañana con 11 minutos. La ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, nos acompaña ya esta mañana. Bienvenida, gracias por estar con nosotros en nuestros estudios en la capital. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días al país. Hay mucho de qué hablar y bueno, porque después de la decisión que tuvo el gobierno de formar parte de estos diálogos, de ceder posiciones, y el día de ayer se dio a conocer el decreto que deja sin efecto el alza de los combustibles, de la gasolina y el diésel. Es importante saber cómo se van a construir estas nuevas medidas económicas, estos nuevos acuerdos, ya con el sector indígena participando, con el sector de los trabajadores y otros más que han pedido ser parte de la construcción de estas políticas, porque protestar y luego decir, vean ustedes qué ofrecen, creo que tampoco es viable en este momento, ¿no? Si es que ya se han comprometido también a dar propuestas, qué bueno que lo hagan para que lo que se tome como decisión en adelante sea visto por todos como algo consensuado. ¿Qué va a pasar? Bueno, quisiera en primer lugar destacar la decisión que tomó el señor presidente. No es una decisión efectivamente por la paz, es una decisión que en última instancia lo que hace es reflejar el interés de toda la sociedad, y el interés primordial superior es la paz. Entonces, en ese sentido, como lo dijo el señor presidente en la mesa de negociaciones, justamente la idea de él fue tomar la decisión que tomó en función de los intereses generales de todos. Él trata, obviamente, de acuerdo al rol que cumple, trata de lograr medidas o de decisiones que vayan a favor de toda la población, ¿no? Ahora, me parece que estas medidas, evidentemente, digamos, causaron muchísimo malestar entre la población, entre distintos sectores, distintos actores, pero hay que tomar en cuenta que el presidente estaba buscando una medida estructural de largo plazo, ¿no? Eso es corregir un defecto en la economía o una distorsión que, por un lado, beneficia a las personas que más tienen y justamente no beneficia a los que menos tienen. Entonces, es esa razón, digamos, esa fue la motivación. Cuando el presidente dice, recibo consultas, escucho y tomo la decisión final, es porque él realmente estaba tratando de encontrar una solución estructural al problema del déficit fiscal, en este caso a través de los subsidios. Entonces, eso en primer lugar, ¿no? Luego lamentar la pérdida también de vidas humanas y los heridos y todos los desmanes que se produjeron, que en realidad reflejan que nuestra sociedad tiene unas fracturas profundas que no hemos resuelto, y que se produce esta explosión tan grave, digamos, que nunca hemos vivido en el país prácticamente, ¿no? Este tipo de protestas asociadas con el vandalismo y demás son situaciones extremas a las que nos expusimos como ecuatorianos durante los últimos días, ¿no? Entonces, en el tema de los subsidios, el presidente, como usted señala ya, el nuevo decreto ejecutivo, el 894, tiene disposiciones específicas, ¿no? Dice que por un lado buscamos una política de subsidios a los combustibles, es decir, queremos una política. Segundo, necesitamos un enfoque integral con criterios de racionalización, focalización y sectorialización. ¿Cómo se hace eso? Eso es lo que todos están preguntando en este momento. ¿Es posible? Sí. Usted nos decía hace unos días que en este momento el subsidio a la gasolina y al diésel está beneficiando más o menos con $1,250 al año a los más ricos y con alrededor de $120 a los más pobres. Entonces, ¿cómo hacer para que se redireccione esta subvención a quienes realmente lo necesitan? Claro, esa es la razón por la cual el señor presidente tomó la decisión que tomó, porque estaba justamente analizando este tipo de desequilibrios y de distorsión que provocan los subsidios en el Ecuador, los subsidios a los combustibles, y viendo justamente cómo hay algunos sectores de la economía que se favorecen. Porque cuando decimos que al hogar de los más ricos llega a cerca de $1,200, estamos hablando de hogares individuales, pero también hay grupos de interés que están relacionados con los subsidios en el ámbito en general de la economía, no solamente el tema del contrabando y el tema del transporte, no. Hay otros sectores de la economía que también se benefician. Claro, yo imagino que también estos sectores que están interesados provocan, digamos, malestar en el sentido de que no es fácil retirar millones de dólares de un negocio en el que están instalados muchísimos años. Sí le decía yo creo la vez anterior, que en 10 años el país más o menos ha gastado cerca de 54.000 millones de dólares en subsidios, ¿no? Eso es casi la mitad del Producto Interno Bruto total que tiene actualmente el país, más de 100.000 millones de dólares. Ahora, el país tiene un mecanismo para identificar a las personas pobres y pobres extremas, que es el registro social. Eso tenemos.
pero no tenemos un mecanismo, ¿no es cierto?, para identificar, digamos, para identificar a los ricos con las personas ricas que no deberían acceder a este tipo de subsidio. Porque hay una cantidad de normativas, leyes que están alrededor, ¿no es cierto?, que habría que analizar, cambiar, desmontar a efectos de cruzar varias fuentes y poder identificar entonces cómo a estas personas, mecanismos de tarjetas. En otros países este tipo de mecanismos no ha sido fácil de construir. Normalmente se generalizan los subsidios y lo que se hace es justamente a las personas más pobres se les protege, que es el esquema que estábamos proponiendo originalmente con esta, digamos, esta mezcla o esta mistura entre eliminar o liberar los subsidios, recoger dinero de ahí para dar al que menos tiene a través de los bonos y las transferencias monetarias. Ahí entran alrededor de 1.500.000 personas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las clases medias, aquellas que viven también con un sueldo básico y que hoy ya tienen dificultades para cubrir sus necesidades? ¿Cómo se les responde a ellos? Porque creo que también este sector siempre resulta como estando en el medio y es al que no se le puede identificar fácilmente y ayudar como debería pues darse desde el gobierno nacional. Bueno, un factor es otros de los cambios que el señor presidente ya anunció, que los contratos estos que estaban previstos, los nuevos contratos con un nuevo nivel salarial del 20% menos, eso se va a eliminar, por ejemplo. También volvió a insistir en la necesidad de que para los sectores públicos ya no habrá este concepto de los 15 días de vacaciones, sino los 30 días. De todas maneras, yo creo que lo que dice en relación a las clases medias, también hay problemas culturales en el sentido de que les es difícil todavía acceder a los servicios públicos. No es que es difícil acceder, no optan por los servicios públicos porque todavía encuentran que hay problemas de calidad o seguramente el estándar que tienen no es el que no encuentran el estándar de calidad al que están acostumbrados. Entonces también me parece ahí que todos esos gastos sociales, todas esas inversiones sociales son una forma de redistribución del ingreso, justamente a través de los impuestos, a través de los mecanismos básicamente de recaudación tributaria o a través de las rentas que tiene el Estado, lo que hace es coger y trasladar para lo que los menos tienen. Son gastos justamente a través de los cuales se redistribuye, ¿no? Entonces, como le estaba diciendo, uno de los grandes problemas que tenemos es el conjunto de elementos que se tiene que considerar ahora para identificar los niveles de riqueza, es decir, cuáles son los ricos que no deben recibir el subsidio. En el registro social 2014-2015 hay aproximadamente, son 8 millones de personas que están ahí identificadas. Entonces, podría ser, es un factor, identificar, ahí hay 8 millones de personas, estas personas entonces no todos cumplen la línea de pobreza. Entonces también tiene el otro problema, es decir, entre los pobres usted tiene ahorita identificados exactamente 1 millón de personas, pero no tiene, digamos, mecanismos para cubrir las distintas gradaciones de pobreza que hay en el país y eso en relación con los subsidios. Por eso es que normalmente se opta por una política general de subsidios a todos por igual, y se buscan mecanismos más bien de compensación por el otro lado, pero me parece que las decisiones... O sea que también es difícil aplicar la sugerencia que se daba desde el sector indígena de poner más impuestos a los ricos. No, eso no es difícil, no. Esa es una pregunta interesante, esa es una propuesta que es justamente en este concepto del diálogo, de la escucha activa que tiene que haber en el país, ¿no? Quizás uno de los elementos que decía el señor presidente es que necesitamos todavía recurrir siempre a una consulta mayor, ¿no? Y nos dice y nos dijo a los ministros que necesitamos dialogar permanentemente sobre las decisiones que estamos tomando, preparar los escenarios, analizar, porque nadie esperó realmente esta explosión que se presentó estos últimos días. Yo creo que ahí sí deberíamos mucho más profundizar en los escenarios, ¿no? No, el tema de los impuestos es un tema a analizar, pero claro, ahí lo que usted va a obtener seguramente es que otros sectores también se sientan afectados. Entonces, de lo que se trata es que se va a requerir un nuevo pacto fiscal en el país. Efectivamente, si el problema es un problema fiscal, vamos a requerir un pacto fiscal donde todos estemos dispuestos a ceder de una u otra manera. Cuando el presidente habla de la política y habla de la necesidad de un decreto ejecutivo bajo estas condiciones que acabamos de leer,
orienta y dice, quiere una política sobre subsidios. Ahí el presidente está hablando de un pacto fiscal. Por eso es que es la necesidad de retomar el diálogo. Porque si bien lo que algunos de los dirigentes indígenas planteaban esa noche en este diálogo abierto, que para muchas personas les parece negativo, para otros positivo, en todo caso las condiciones se dieron así, decía, bueno, ¿y por qué no les sube impuestos por acá? Para de esa manera, digamos, compensar el hecho de que sigan recibiendo estos subsidios. Entonces, ahí eso sí requiere un nuevo pacto fiscal. Eso significa acuerdos de la sociedad sobre cómo vamos a manejar la fiscalidad, el problema macrofiscal del país, qué son los sacrificios que cada quien tiene que hacer. Es decir, alguien va a tener que ceder, todos vamos a tener que ceder. Eso, porque ¿cuál es el problema? El día de ayer, efectivamente, el presidente decide por este nuevo decreto, pero todavía ya vamos a tener dificultades para pagar los salarios nuevamente. Es decir, los problemas que tiene el país desde el punto de vista del déficit fiscal, que a mí me parece increíble que algunas personas hablen de que es un déficit fiscal autoinducido, me parece que es una irresponsabilidad. Estos mismos problemas van a seguir presentes. El hecho de haber pasado por este proceso doloroso, con pérdida de vidas humanas, el hecho de haber pasado por este enfrentamiento entre ecuatorianos, no significa que de la noche a la mañana han desaparecido los problemas fiscales que tiene el país. Eso decía yo, teníamos que tener a los sectores sociales reconociendo la realidad económica del país y también pues al gobierno buscando las mejores alternativas. Ahora, ministra, ¿cómo quedaría el tema de los bonos de desarrollo humano que se había anunciado el incremento de los $15 y pues para esta inclusión de estas 300,000 personas que también podrían haber cobrado estos $15? ¿De momento está detenido? Mire, sí está detenido porque la base técnica, la base jurídica en primer lugar para formular el decreto en relación a la ampliación del subsidio, que también se puede conocer como subsidio, la transferencia monetaria, se basó en el decreto 883. Al no estar vigente el decreto 883, perdemos la base legal del decreto a través del cual se establecieron los incrementos de $15, que era el cálculo que hizo tanto el INEC como otras áreas en el Ministerio de Finanzas. Los informes técnicos analizaban que esto hubiera tenido un impacto alrededor del 2% en el tema del alza de costos, sobre todo de el transporte urbano y también los precios de los alimentos. Ahora, evidentemente, ese decreto queda en suspenso. Justamente ayer hacíamos las consultas, no vamos a poder continuar porque la base legal estaba establecida y estaba relacionada con esta otra medida fiscal, ¿no? La base legal que para que se entienda mejor era poder sacar los recursos de los subsidios para poder pagar los bonos, ¿no? Sí, justamente el presidente lo que había dicho, bueno, y todavía de muchos de los estudios que tenemos, sí tenemos que ser bien claros para el país, ¿no? Decir que no estamos llegando al nivel de costo que debería tener el bono de desarrollo humano, ¿no? Todavía tenemos una brecha. Ahorita pagamos el bono fijo de $50, pero ese bono fijo va a requerir ciertos incrementos porque la situación del país ha cambiado en los últimos años. No podemos decir que esta es una decisión estática más o menos que está desde el año 2013, me parece. Entonces, también el propio bono, eventualmente, el bono fijo mismo necesita irse incrementando, ¿no? Esta era una medida de que se hable y se continúen pues estos diálogos, el mecanismo de focalizar podría ser a través del mismo bono de desarrollo humano un incremento mayor o aumentar personas. Definitivamente, o sea, yo creo que vamos a tener que continuar con la política de incremento del bono de desarrollo humano. Sucede también que es preciso que el registro social mejore. Nosotros en el tema del bono de desarrollo humano, en líneas generales le digo de cerca del 1.000.000 de personas que están dentro de los bonos, cuando vemos la pertenencia, disculpe, repítame. Pertinencia. No sacarán esto. La pertenencia étnica son cerca actualmente de 170,000 indígenas y la proyección es incorporar 25,000 más. Entonces serían aproximadamente 200,000 dentro de 1.000.000. Y es interesantísimo ver cómo gran parte de quienes tienen este tipo de pertenencia étnica son justamente los adultos mayores. Entonces, por eso yo creo que en este concepto del diálogo social que estamos hablando,
de este pacto fiscal más grande que estamos hablando, porque si ese es el problema del país, es un pacto fiscal la respuesta. Desde mi punto de vista, es lo que he estado dialogando con el ministro justamente de Finanzas, es necesario unos acuerdos mínimos, cuáles son los límites, hasta dónde podemos ir. De hecho, por eso el señor presidente habla de con un enfoque integral. Estamos en una búsqueda integral de soluciones a este problema. Ahí lo que tenemos que hacer, por ejemplo, en el levantamiento del registro social, digamos, apurar rápidamente el levantamiento, sobre todo en pueblos y nacionalidades indígenas, y sobre todo mirar cómo se hace este levantamiento en las poblaciones indígenas amazónicas. Muchísimas gracias por acompañarnos, ministra Berenice Cordero. Realmente queda pues muchísimo más de qué hablar y ampliar acerca de cómo se puede construir este registro social y cómo se puede beneficiar a cada uno de los sectores de la población que más lo necesitan en este momento y cómo se están construyendo también estas medidas, estos acuerdos, cuáles son los aportes que tiene cada uno de los sectores que han pedido ser parte de esta construcción de política pública. Hacemos una pausa y volvemos enseguida.